Como es lógico, el presupuesto 2015 llegó cargado de cifras, no solo por el fuerte aumento del gasto fiscal, especialmente en inversión pública, sino que también porque el gobierno entregó su primera estimación de crecimiento para el próximo año, 3,6%. Queremos analizar las distintas partes del erario fiscal y por eso nos acompaña Rodrigo Aravena, economista jefe del Banco de Chile. Rodrigo, gracias por estar en Agenda Económica. A ustedes, gracias por la invitación. Rodrigo, hagamos el siguiente ejercicio, veamos en una gráfica lo que nosotros hemos denominado los supuestos principales del proyecto de ley que informó a la noche de este martes la presidenta Michelle Bachelet. Veamos la siguiente gráfica para que los vayamos desglosando uno a uno y también para que nos vayas diciendo si es que efectivamente se van a cumplir. A ver, lo primero, 9,8% aumentan los recursos. ¿Es, por así decirlo, un emblema de presupuesto contracíclico? A ver, respondería eso en dos partes. En primer lugar, un 9,8% es una cifra alta. Y la verdad es que no hay discusión respecto a eso. Es una cifra alta cuando comparamos con presupuestos anteriores. Cuando comparamos desde que partió la regla fiscal, la verdad es que esto se compara con casi el 15% que tuvimos el año 2009, por tanto es una cifra alta. Pero eso asegura que sea una política expansiva, no necesariamente. Hay que hacer una segunda lectura. Vamos a llegar a esa conclusión. Es un presupuesto expansivo. Pero este es un presupuesto distinto al de años anteriores, porque este es un presupuesto que se está financiando con aumentos de impuestos. Entonces, la reforma tributaria, 2.300 millones de dólares. Correcto, la reforma tributaria, que básicamente lo que hace es recaudar recursos del sector privado, el gobierno toma esos recursos y después los inyecta como gasto. Es distinto, por ejemplo, a lo que pasó el año 2009, donde el gobierno aumentó el gasto fiscal, pero básicamente financiado con ahorros. Entonces es distinto cuando tú sacas el sector privado y después gastas. ¿Es más sano fiscalmente hacer ese aumento de gasto con ahorros? Depende de la situación. Cuando nosotros estamos viendo que va a haber un aumento transitorio de gasto, obviamente hay que hacerlo con ahorros, de fondos soberanos, o se puede hacer con emisión de deuda, etcétera. Pero aquí lo que se está planteando es un aumento de gasto permanente y por eso la reforma tributaria. Pero ¿qué quiero ir con esto? El 9,8% trae consigo además un aumento del déficit tanto en términos estructurales como en términos efectivos. Por lo tanto, sí es un presupuesto expansivo. Este presupuesto sí va a contribuir, no estoy diciendo asegurar, contribuir junto con la política monetaria y junto con la depreciación del tipo de cambio, van a contribuir a que el país crezca más el próximo año. Crezca más el próximo año, entonces pasemos directamente al punto 3 de los supuestos. Alberto Arenas dijo que Chile, de acuerdo a lo que nosotros hemos estimado, la información que tenemos y la información del mercado, va a crecer 3,6% en 2015 dentro del rango estimado por el Banco Central. ¿Cuál es tu opinión? ¿Va a crecer Chile 3,6? ¿Va a crecer menos? ¿Va a crecer más? Bien, nosotros estimamos una cifra algo por debajo. Estamos trabajando con una cifra entre 3,1 y 3,2%. El mercado está viendo también una cifra en torno a ese nivel, pero la verdad, con toda la incertidumbre que tenemos, no podemos descartar que el país crezca algo más de lo que estamos viendo, pero tampoco podemos descartar que el crecimiento no llegue al 3%. Hay incertidumbre todavía. Sí creo que es justo decir que el 3,6% de crecimiento que está viendo el gobierno está dentro del Banco Central, aunque el Banco Central dijo entre un 3 y un 4% un seco a la baja. El mercado está un poco más cercano al 3 que al 3,5%, pero la verdad es que esa cifra no se aleja demasiado de lo que está pasando en el mercado. ¿Cuándo podríamos empezar a ver mejores cifras? El ministro de Hacienda dijo que ya tuvimos el punto de inflexión, algunos creen que todavía no hemos llegado a ese punto de inflexión. Mira, es probable que el IMASEC de agosto vuelva a ser inferior al 1%, de ahí las cifras del último trimestre del año van a ser más altas, pero van a ser más altas en gran medida por una base de comparación más débil que tenemos. Acá cuando nosotros miramos los indicadores líderes, cuando miramos la composición de las cifras de alta frecuencia, ventas del retail, manufactura, etcétera, la película es bastante clara. Estamos teniendo recién los primeros indicios de un debilitamiento del consumo, un alza del desempleo y falta ver toda esa parte todavía del ciclo de desaceleración. Probablemente el gasto fiscal se va a acelerar la última parte del año. El gasto fiscal el próximo año ya tenemos el dato, va a crecer bastante más. Probablemente alguna recuperación al margen vamos a tener de la inversión, pero falta todavía ver finalmente cuál va a ser el impacto de toda esta desaceleración sobre el consumo privado. Entonces, pensar que el punto de inflexión lo tenemos hoy día no es evidente, probablemente hace el próximo trimestre. Por ejemplo, tú hablas de consumo privado, te invito a que hablemos de inversión privada. ¿Por qué? Pasamos al segundo punto de este supuesto, donde dice que la inversión pública crece 27,5%. ¿Cómo se relaciona con la inversión privada?
el mismo gobierno lo ha dicho, quieren que esto incentive, que le dé confianza a los privados para que ellos también inviertan. Hay que decir que, por ejemplo, el gobierno, el Estado en sí, representa más o menos un quinto del PIB de nuestro país. ¿Es esa una cifra, un aumento del gasto suficiente para decirle a los privados, ¿saben qué? Acá el papá fisco está empezando a gastar, o ustedes también hagan lo mismo? ¿Es suficiente o no? Más que ver el aumento del gasto y que la composición del gasto. Y ahí la noticia que nos dio el gobierno es que el crecimiento, el presupuesto, tiene contemplado un aumento de casi un 30% en la inversión pública. Y eso es una buena noticia, en el sentido que cuando nosotros vemos un aumento en obras públicas, en concesiones en general, en distintas ramas de la inversión pública, lo que uno debiese esperar es que eso arrastre también más inversión privada, debido a subcontratación, etcétera. Sin embargo, es un gasto más difícil de concretar, es un gasto un poco más lento, requiere más coordinación con el sector privado, así que es una buena noticia esa señal de aumento de inversión, pero también es cierto que es mucho más difícil, es más desafiante para la autoridad poder decretar, poder alcanzar ese crecimiento de casi un 30%. Entonces, junto con este aumento de la inversión pública, debiera entonces el gobierno también ser rápido en la ejecución, ser rápido en la tramitación, empezar de inmediato a ver el tema de concesiones, hablamos del puente sobre el canal de Chacao, por ejemplo, tiene que ser entonces acelerar la entrega, las asignaciones, todo lo que involucre la inversión pública. Dado lo que eso tiene, dado el impacto que tiene la inversión pública sobre la economía, sobre el sector privado, sobre el empleo, son sectores básicamente intensivos en mano de obra, obviamente mientras antes se parta, mejor, mientras más señales tengamos, mejor. Aquí lo que nosotros debemos tener claro en este ciclo de la economía chilena es que hemos tenido una caída en distintos niveles de expectativa, de confianza, está empezando a subir la tasa de desempleo y obviamente mientras más acelere este tipo de gasto, más rápido vamos a llegar a punto de inflexión y más fuerte puede ser la recuperación también. Rodrigo, pasemos al punto 4, este también quiero que me lo expliques. El gobierno cifró en 139.000 nuevos empleos, lo que se debieran generar con el gasto fiscal. Esto es un poco más bajo respecto, por ejemplo, al promedio que estableció Sebastián Piñera como meta. Él hablaba de 200.000 empleos cada año. Aquí, Michelle Bachelet y su equipo plantea 139.000 nuevos empleos. ¿Se pueden conseguir? ¿Cómo se fija una cifra tan exacta como esta que estamos viendo? Me gustaría ver más información al respecto. ¿En qué sentido? En que lo más relevante en términos del impacto macroeconómico que tiene el empleo es ver las horas trabajadas. ¿Van a ser estos empleos de cuántas horas a la semana? ¿Van a ser empleos que van a durar cuánto tiempo? ¿Van a ser empleos permanentes, transitorios? Falta información. Lo que sí es cierto, es una buena noticia, por supuesto, que haya más creación de empleo. Pero idealmente la mayor creación de empleo debe ir acompañado de un aumento también de las horas trabajadas. Uno piensa, por ejemplo, si la inversión pública crece tanto, 139.000 nuevos empleos, la mayoría debe estar ligada a la construcción. Por supuesto, uno puede pensar que va a haber un empleo ligado a la construcción, de nuevo, ese tipo de inversión intensiva en mano de obra. Sí, uno puede contar una historia que es consistente con una aceleración en la creación de empleo, pero insisto, aquí lo importante es ver cuántas horas efectivas trabajadas y por cuánto tiempo se van a sostener durante el próximo año. Esa es la información pendiente todavía. Rodrigo, nos queda un solo punto por revisar, lo vemos en la parte baja de nuestra gráfica, déficit estructural de 1,1% para este año. Alberto Arenas dijo que si no hubiera habido este impulso fiscal del presupuesto, el déficit hubiera llegado a 1,9%. ¿Cuál es, está bien esta cifra? ¿Está subiendo? ¿Está rompiendo un poco la regla fiscal del gobierno? Yo uniría el primer punto con el último. Crecimiento del gasto 9,8, más un déficit estructural aumentando desde este año de un 1% a un 1,1%, que entre paréntesis, el déficit estructural, para llegar a ese déficit estructural de 1,1 se requiere una ejecución completa del gasto. Y eso en sí ya es un desafío. Pero en fin, el déficit estructural de 1,1% lo que nos está diciendo es que el gobierno efectivamente postergó la convergencia del balance estructural a cero, que originalmente está contemplado en el programa, para el año 2018, postergó el inicio de la convergencia. El gobierno también dijo que el año 2018 va a converger a un balance estructural de cero, pero claramente no partió el año 2015. Postergó ese inicio de convergencia para más adelante, lo cual en términos simples, lo que significa que el gobierno para el próximo año no solo no va a retirar el estímulo fiscal, sino que lo va a aumentar. Lo cual implica que necesariamente a partir del año 2016 se deberá comenzar a retirar ese estímulo fiscal. Hay una apuesta implícita del gobierno, que la desaceleración va a ser relevante por este año y por el próximo y que desde el año 2016 la economía va a retomar más dinamismo. Mi última pregunta, Rodrigo, en términos prácticos, ¿cuál es el punto negativo
de que no se cumpla esta regla estructural, de que no se llegue a esa convergencia? ¿Qué es lo que sucede? Mira, un país le cuesta justificar vivir toda la vida con déficit. Es una buena señal en términos de solvencia, en términos de responsabilidad fiscal, el poder decir en algún minuto voy a llegar a un balance estructural. No es urgente que pase pronto, porque Chile tiene un muy buen espacio para hacer políticas contracíclicas. Y es más, Chile tiene deuda fiscal neta negativa, es uno de los pocos países del mundo con eso. Sin embargo, creo que es muy bueno que el gobierno haya dicho, mira, vamos a tener un mayor déficit estructural el próximo año, pero seguimos con el compromiso de reducir a cero el 2018, pero un desafío mayor, porque va a tener menos tiempo para reducir un mayor déficit. Entonces va a tener que en algún momento ajustarse el cinturón, no se puede ser expansivo todos los años, por lo menos de acá a 2018. Tiene que comenzar a retirar el estímulo fiscal no más allá del año 2016. Bueno, es algo que estará en discusión, sobre todo la próxima semana, cuando parte la discusión en el Parlamento, cuando el ministro de Hacienda entregue el estado de la Hacienda Pública. Rodrigo Aravena, muchas gracias por estar en Agenda Económica. A ustedes, muchas gracias. Bueno, con este análisis del presupuesto 2015 terminamos este miércoles en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.